Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. La verdad que lo escuché muy atentamente. El tema de la inflación es un tema grave. Tengo cierta esperanza para el año que viene. Necesitamos lluvia. O sea, estoy ligado al sector productivo. Recorrí Chaco y parte de Santa Fe este fin de semana y la verdad que la sequía que hay es muy fuerte. Había supuestamente un cambio de pronósticos para el Niño que podría llegar a llover en todo el sector y la verdad que no ha llovido. Y cuando hablaban del precio de la carne tiene que ver con eso, tiene que ver con la escasez de ganado, con lo caro que es la alfalfa. A ver, un fardo de alfalfa son $3. Hoy hagan los números en dólar blue y estamos hablando de 3.000 pesos un fardo de alfalfa así para darle comer a una vaca, digamos. Entonces, cuando empezamos a analizar los precios, tienen que ver con la sequía. Esperemos que cambie la cuestión climatológica. Tengo esperanza en la energía, tengo esperanza en los precios de los commodities para el año que viene. Creo que puede rebotar, estamos tan bajo que creo que puede rebotar alguna cuestión que tenga que ver con el Producto Bruto, que tenga que ver con los precios, y esto puede llegar a mejorar la economía de la Argentina. La sequía es la más importante en los últimos 100 años, ¿no? Se hablaba No de sé esto. si de los 100 años, lo único que sé que los periodos de sequía lamentablemente han golpeado muy fuerte a todos los gobiernos. Si uno analiza climatológicamente la cuestión, periodos de sequía, 99-2000 con De la Rúa, 89 con Alfonsín, 88, y si uno ve realmente la curva nuestra, cómo dependemos del clima, la importancia que tiene el clima en materia productiva en la Argentina es muy fuerte. Entonces no somos un país tan industrializado, somos un país más bien agrícola-ganadero, y en ese marco nos pega muy duro el clima. Creo que es una situación difícil. Usted habla de esperanza, obviamente que todos los argentinos tenemos una dosis alta de esperanzas con respecto a siempre cuando termina un ciclo o cuando comienza un año, uno va anotando en la libreta esa palabra y tiene la fe que esto cambie. Más allá de lo que nombró recién, ¿qué cree que puede pasar con nuestras finanzas y nuestra economía y nuestra moneda 2024? Mira, estamos en un periodo muy grande de inestabilidad. Es decir, todo lo que tenemos hoy es nominal. Lo que pase dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, la verdad que no lo sabemos. Argentina puede traer un nuevo default. Todo lo que vos calculás, decir, bueno, Chaco tiene que pagar tanta plata en dólares de créditos. Y la verdad es que dentro de 4 meses no sabemos si la Argentina, Chaco y el resto de las provincias van a estar en una complicación económica tan fuerte como la que viene. La modificación del impuesto a las ganancias, la modificación del tema de IVA, que son impuestos coparticipables y que el Chaco se nutre de esa coparticipación para pagar sueldos y demás, creo que nos van a impactar. La verdad estamos en un periodo de inestabilidad total. Todo lo que te diga hoy en términos numéricos es eso, son números. Pues la verdad que para el año que viene tenemos una inestabilidad muy fuerte. Y uno de los candidatos presidenciales, directamente la propuesta es eliminar la coparticipación. Creo que para afuera se dice eso, pero sí. Lo que pasa es que gane quien gane, la coparticipación es una ley madre, digamos. Es decir, los convenios fiscales, los pactos fiscales tienen una calidad legislativa muy fuerte. Entonces, vos sos presidente, pero si no podés juntar la firma de todos los gobernadores, vos no podés modificar la coparticipación. De hecho, a ver, ¿qué va a recaudar toda la nación y no le va a dar nada a las provincias? Vos vas a pagar tu impuesto a las naftas aquí en Resistencia y no le van a dar la parte. No existe eso. Eso es, a ver, hay que ser muy serio en este país. Yo creo que algunas palabras desaventuradas en la semana de algún candidato han conflictuado realmente la cuestión económica, definitivamente. Hay que ser serios con esto. La gente está muy angustiada. A ver, estoy en el extremo de Alberto Fernández y Massa, digamos, pero tampoco soy la casta, pero tampoco no podés decir vos si sos el candidato más votado, no podés decir que vendan, saquen los pesos, compren dólares. La verdad la inestabilidad es muy dura y la gente la está pasando muy mal. Hoy lo decían ustedes, hoy un empleado, un trabajador, no llega a la canasta básica, no la llega. Entonces cuando vos ves los índices, no solo de inflación, cuando vos ves los índices que tienen que ver con pobreza en Chaco, vos agarrás el sueldo de un docente jubilado, jornada simple, lo mirás así y está en el nivel de pobreza.
y fue docente, trabajó toda la vida, hizo aportes. Entonces enseñó a nuestros hijos, a nuestros nietos. O sea, esa situación me parece que la tenemos que revisar y tenemos que ser mucho más cautelosos, definitivamente. Diputado, le pregunto esto en el marco de la transición que está en marcha. Vimos un poco el equipo que está encabezando la transición, que está usted, está la licenciada Carrió, un perfil económico importante y demás. Y justo usted mencionaba recién el tema de ganancias, de coparticipación y demás. Sí. ¿Tienen previsto ya, a partir de las proyecciones que existen, que hay varios estudios al respecto de cuál sería el recorte en materia de coparticipación producto de la modificación en ganancias, más allá de que el IVA, supuestamente el Tesoro, va a compensar, pero particularmente con ganancias, el impacto que tienen los fondos que llegarían al Chaco, y aún sin saber si la compensación vía impuesto país y vía impuesto al cheque se va a realizar o no, ¿están preparando de alguna manera una presentación judicial, algún reclamo político y demás hacia el presidente que sea en diciembre con el equipo que encabezará Leandro Esdero? Mira, la verdad es que cada una de esas incertidumbres la vive cada gobernador, no solo Esdero, lo viven gobernadores que siguen el mandato, y en ese marco creo que el federalismo tiene que prevalecer. Tiene que prevalecer porque no hay ningún presidente que pueda modificarte esto. Te están cambiando un impuesto de ley fija, digamos, que es impuesto de ganancias y demás, por impuestos, entre comillas, temporarios, que eran en su momento como impuesto al cheque o impuesto país. Entonces, cuando vos analizás el presupuesto que mandó el gobernador actual a la Cámara, vos estás hablando de un presupuesto con un dólar de 6.50 y estás hablando con un presupuesto de un 70% de inflación. ¿Cuánto hablamos recién o estuvieron hablando ustedes de...? Estaban hablando de una inflación de 140%, 150, 170. En préstamo para productividad a una pyme, 180. Entonces, ese presupuesto es nominal, no es real. No sabemos qué va a pasar. Esta es la verdad y hay que decirle a la gente. Tenemos que manejarnos con mucho cuidado en este tema y eventualmente tenemos que asegurar los recursos que tiene la provincia hace muchos años. Entonces, en ese marco va a ser muy difícil. A ver, el presupuesto que nos mandaron, que manda el gobernador, lo puede mandar con toda la buena voluntad, pero 70% no va a ser. No va a ser 70% de la inflación el año que viene. Puede bajar 20 puntos de inflación, puede estar en un 120, con toda la furia 110, y quizás dentro de 2 años estés en un 90. La inflación es un tema muy, muy complejo y tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con una emisión definitivamente descontrolada que ha hecho el gobierno nacional últimamente, tiene que ver con tu falta de respaldo, tiene que ver con tu generación de divisas. Yo insisto, energía y producción. Si llega a llover, el año que viene podemos tener un año que nos rebote en términos económicos a la República Argentina y que va a favorecer a las provincias. Hoy es todo nominal. El nivel de incertidumbre que vive la gente es grave. Por eso mismo me preocupan las declaraciones como lo hablaba recién. Entonces creo que ese tema es un tema a debatir, pero la verdad es que la incertidumbre es muy grande, definitivamente, porque insisto con la cuestión, no tiene que ver con Esdero, no tiene que ver con la transición, no tiene que ver con Capitanich, es lo macro, es tan macro que nos excede. Le excede a ustedes, me excede a mí, le excede a cualquier... A ver, recién hablaban de los niveles de inflación. ¿Quién te puede invertir tomando deuda? Si vos vas al banco y le pagas, te van a pagar el 140% en un plazo fijo de interés. La diferencia entre poner la plata y el interés que tiene que prestarle a otra persona, el banco tiene que ganar plata, tiene que ganar un 10%, un 15%, lo que sea. ¿Quién se puede endeudar o invertir o generar una fábrica o armar algo con esos niveles de interés? No hay forma. Entonces, ¿qué pasó? Todo el dinero lo capta el Estado a través de las LELIQs. Por ejemplo, esas LELIQs no generan ninguna riqueza más que para los que la invierten. La gente que tenía dólares a 800 y la vendió a 1000 y ahora se va a ir un ratito a la LELIQ. La especulación financiera se ha convertido en este país en una situación muy compleja. Solo ganan los especuladores en materia inflacionaria. ¿Y por qué cree Livio que no se la pudo desactivar? Porque podríamos decir que esa especulación financiera ha sido transversal. La sufrió en su momento Cristina Fernández, la sufrió incluso gobiernos anteriores también, por supuesto, la sufrió Mauricio Macri, la sufre ahora Alberto Fernández. ¿Por qué la dirigencia política no pudo desactivar? ¿Por qué no pudo encontrar herramientas para enfrentar
correctamente. Porque la política no es austera. ¿Alcanza solamente con eso? Sí, alcanza. Cuando vos tenés una política de austeridad y gastás lo que producís, definitivamente se van a equilibrar las balanzas. Cuando tus recursos tienen que ver con, a ver, entran 100, gasto 100. Eso da estabilidad. Me parece que la política de la República Argentina no ha sido austera. Hubo momentos que podríamos haber tenido políticas contracíclicas, cuando la soja estaba a $700. Hagan número ustedes hoy, $700 una tonelada de soja. ¿Saben cuánto es? Saquen cuenta, son 70.000 pesos una tonelada. 70.000. 10 toneladas, 700.000. Saquemos los números. Es impresionante el momento económico, en los buenos momentos que tuvo Néstor Kirchner, que esa cantidad de dinero se podría haber hecho tal vez políticas contracíclicas. Y tuvieron lo que se llamaban, los economistas saben cómo es... ¿Crecimiento a tasas chinas? No crecimiento a tasas, los paralelos, digamos, los... superávit gemelos. Exacto. Entonces, cuando vos tenés eso, la verdad que tenés una buena política económica y te permite seguir adelante. Hoy la verdad que la presión tributaria que hay contra el sector productivo y contra el resto no nos da para poder avanzar mucho. Yo insisto y estoy muy preocupado con el tema de la inestabilidad económica, el cambio de las reglas de juego. Porque si vos tenés una programación económica y decís, bueno, está bien, tengo una inflación del 20%, el presupuesto viene con una inflación del 20%, voy a recibir tanto dinero, voy a ahorrar acá, voy a gastar acá. La verdad que ni siquiera creo que quien sea presidente o quienes sean gobernadores van a tener una estabilidad para poder definir qué cosas hacer. Diputado, y es muy difícil. Y respecto al equipo de gobierno, el otro día discutíamos en la mesa cuánto, digamos, infiere el contexto a la hora de armar el gabinete. Y se dio una discusión donde decían que no incidía tanto. Yo particularmente pensaba que sí, que me parece que la situación que está viviendo Argentina incide mucho sobre las personas que va a elegir el gobernador para que lo acompañen. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? ¿Influye mucho, poco? No sé si influye en contexto. Creo que los gabinetes tienen que estar nutridos de gente con experiencia y de gente joven. Gente joven sola, la inexperiencia te puede complicar la gestión. Gente adulta sola, la velocidad de la economía, de la informática, de la comunicación y de todo lo demás, tampoco es útil. Creo que la mixtura, digamos, de gente, de profesionales jóvenes y adultos, hacen que puedan funcionar los gabinetes, ya sean los nacionales o los provinciales o los municipales incluso. Digamos que la velocidad de la política, de la comunicación y de las finanzas tienen que ver con eso. Creo que tiene que haber una mixtura muy importante para formar gabinetes. Uno de los nombres que sonó, habrá escuchado seguramente, diputado, es el suyo, como para conformar el gabinete futuro de Leandro Esdero. ¿Es una versión que tiene algún tipo de asidero o habría que descartarla? No, yo en realidad cualquiera de los legisladores que están en la Cámara, yo mismo, estamos a disposición del gobernador electo. La verdad que yo soy diputado electo, el 10 de diciembre eventualmente tengo que ir a jurar, juraré y seguiré trabajando. A ver, mi espacio, ustedes me conocen hace mucho tiempo, yo me voy a la banca, defiendo las leyes, discuto los presupuestos, voy con iniciativas de tipo jurídicas, digamos, así que cualquiera de los que sea legisladores, cualquier persona que esté dentro de ese manejo que tiene que ver con esa mixtura que dije recién, puede ser el integrante del gabinete de Leandro. La verdad tiene un desafío muy grande, Leandro. ¿Qué tan fortalecido de alguna manera está la conformación del gabinete? Más allá de que Leandro Esdero dijo que en noviembre lo comunica, ¿ya está medianamente armado o quizás la incertidumbre propia de la elección nacional y demás todavía genera que no se defina? No, eso está en el cerebro del gobernador electo, lo dijo muy claramente, lo va a anunciar en noviembre, así que tampoco me interesa preguntarle quién va a ser el gabinete, digamos, creo que esa tiene que ver con la reserva de quien va a comandar o manejar los destinos de la provincia. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque si yo digo que él va a ser ministro,
va a tener 10 adherentes y va a tener 20 defenestrándolo, o al revés, va a tener 20 defendiendo o 10 defenestrando. Me van a limar antes de que... Claro, asuma, hay que cuidar a cada persona en ese ámbito, porque la verdad que el desgaste en función de gobierno y con un nivel de crisis que vive la Argentina y la provincia, hay que ser muy cuidadoso. Y en el caso de Leandro Esdero, ¿es una persona que escucha o que les ha pedido consejos a ustedes también, que ya tienen experiencia en la gestión? A ver. ¿Han tenido diálogo? Yo creo que consejos, él escucha a todo el mundo. Él recorrió la provincia y dio vueltas decenas de veces en los últimos años. Él está en política hace mucho tiempo, conoce Resistencia, conoce mucho, pero todo lo que es el área metropolitana y demás, y además va desde Gancedo hasta Tacopozo, conoce cada una de las problemáticas de la provincia del Chaco. Es más, yo le diría que se ha empoderado comunicacionalmente de las cosas. Cuando el gobernador te inaugura un hospital y sale la foto y sale todo lo que tiene que ver con la cuestión mediática del informe de prensa y todo lo demás, Leandro, a esa misma ciudad donde se inaugura el hospital, dice, pero no hay médico. Y entonces la gente de esa ciudad dijo, tiene razón Leandro Esdero, no tengo médico, tengo un hospital divino, pero no está el médico, tengo que estar a las 2 de la mañana para hacer un turno. Es decir, él está muy en contacto con la gente. Y ese contacto con la gente, con todos los chaqueños, hace que hoy tenga un apoyo popular muy fuerte. Y creo que ese apoyo popular él lo tiene que sostener y ha hecho compromisos que yo sé que los va a cumplir en un montón de cosas, desde auditar los organismos públicos, lo que tiene que, discutimos varias veces, celulares en los centros de detención, hay temas claves, digamos, y también quita de impuestos, es decir, hay varios temas que él los va a cumplir, porque además está convencido de eso, y nosotros lo hemos acompañado. A ver, nosotros tuvimos unas PASO que fueron un ejemplo a nivel nacional, no se perdió un solo voto. Saquen cuenta que Leandro Esdero con Juan Carlos Ponini sacan 42 puntos en la PASO y Leandro Esdero solo después saca 46. Es decir, no se perdió ni se derramó un solo voto. ¿Por qué? Porque nosotros a las 10:30 de la noche con Juan Carlos Polini, con Delfina Beirabé, fuimos a decirle a Leandro Esdero que había ganado. Nosotros perdimos la elección en la PASO por 10.000 votos, la cuestión ejecutiva, 20.000, los legislativos, lo que fuere. Fuimos y dijimos, ganamos, vamos Leandro, vamos para adelante. Y el lunes estuvimos trabajando. Y todos ustedes me habrán visto, y lo habrán visto Juan Carlos Polini, en la campaña de Leandro Esdero estuvimos con él todo el día, trabajando juntos. Esa unidad, esa amalgama, digamos, de convicciones, nos permitió hacer una elección distinta a la nacional. Yo he criticado mucho la PASO nacional de nuestro espacio, Juntos por el Cambio, porque fue muy dura, fue muy dura. Y cuando vos tenés una elección así de dura, generás demasiada rigidez. Y entonces nosotros aquí creo que hemos sido un ejemplo a nivel nacional. Livio, a ver, ¿por qué usted pide la revisión de este cronograma de pases a planta aquí en la provincia? La pregunta se divide en dos. ¿Usted pide revisión o se opone al pase a planta? No, nosotros pedimos la revisión de los decretos de pase a planta. ¿Por qué? A ver, el sistema de salud de la provincia de Chaco, los expertos, el programa experto que viene desde Nación y vienen trabajando, hay un montón de gente esencial en los servicios públicos del Estado que lamentablemente están precarizados. A ver, los chicos que están en bosque, perdón, digo chicos, pero ingenieros, un montón de gente que está en bosque hace 10, 15 años, son profesionales y hacen una multa por una deforestación y no son funcionarios públicos. Si vos me ejecutás una multa por deforestación de alguien que está contratado, no tiene validez. Entonces, bosques, precarizado de salud, un montón de porteros de escuelas y demás, esa gente tiene que pasar a planta. No lo discutimos nosotros eso. Nosotros estamos viendo que hay un sistema en el cual se está violentando hasta los derechos de ellos a través de determinados amiguismos. Y la cuestión es, a ver, INSEP fue muy conocido, la propia gente INSEP que no entró a planta y que designaron 100 personas, o casi 100, está enojada con los que designaron por una cuestión de antigüedad, amiguismo, gremialismo, lo que digan. Nosotros, ¿qué le decimos al fiscal de Estado? Señor fiscal de Estado, revise todo, que se cumpla la Constitución, que tiene que ver con los concursos abiertos, que tiene que ver con las cuestiones de la antigüedad, que tiene que ver
con un montón de cuestiones, pero por sobre todas las cosas necesitamos que el gobierno tenga una dirección unívoca. ¿Qué quiero decir con esto? No puede ser que mientras el gobierno me justifica a mí pases a planta, los cuales estoy seguro que muchos lo merecen y necesitan y los necesitamos, por otro lado, los diputados de Capitaní presentan un proyecto de retiro voluntario porque dice que hay mucha gente en el Estado. O sea, es muy psicológicamente inviable, digamos. O sea, me parece Está que... bien, pero ahí lo que se defiende es el derecho. Si bien lo decía usted recién, hay trabajadores en lugares sensibles que están Sin hace duda. 5, 8, 10 años esperando. Y está bien, su pero pase a ver, ¿y por qué están tanto tiempo precarizados? ¿La responsabilidad es de Esder o del gobierno que viene? Están hace 10, 8, a ver, hace 16 años gobierna Capitanich y Pepo eventualmente. La responsabilidad de la progresión, de las vacantes y todo lo demás debió regularse paulatinamente y que no caiga ahora, justo 2 meses antes de la finalización del gobierno, y que, por ejemplo, la segunda etapa, los pases a planta, sea en 2024. A ver, si yo fuera gobernador, digo, la política de empleo público, ¿por qué me la tiene que manejar un señor que ya no está el año que viene? Ese es el tema. Porque, por sobre todas las cosas, el empleo público en la provincia del Chaco, obviamente, es complejo, es difícil, no es bien remunerado, la precarización es muy fuerte, pero los gremios que se acordaron ahora, que hace 16 años está esta gente, o 10 años, o 12, justo ahora. Sí, y fue parte de la campaña también de Leandro Esdero hablar del trabajo genuino, de que los movimientos sociales, que los planes pasen a ser trabajo. Me parece que va en este sentido también un poco. No, Decir, a ver, esto, los planes... la gente precarizada. No, estamos hablando de gente precarizada que trabaja en el Estado, que son enfermeros, que son los que nos bancaron a todos en la pandemia, que se sacrificaron y todo lo demás. Y hay equipos de prensa también. ¿Cómo? Hay equipos de prensa también en esa situación. Todo, hay de todo. Cada uno es esencial en el trabajo que hace. El reconocimiento del trabajo es esencial. Lo que nosotros no queremos es que gente que entró por una cuestión estrictamente política se amañe de esos decretos para terminar como si fuera un trabajador de hace 12 o 15 años que estuvo sosteniendo el Estado. Ese es el tema. Entonces dijimos al fiscal de Estado, porque se titula, dice, denunciaron a la Fiscalía. No denunciamos nada. Le dijimos al señor fiscal de Estado, que es el responsable del patrimonio de la provincia, él es el responsable de demandar la nulidad de decretos, de actos administrativos y todo lo demás. Me decían en una radio, sí, ¿por qué no fueron al Tribunal de Cuentas a denunciar que se están haciendo mal? No, el Tribunal de Cuentas va a venir a hacerme una autopsia. Yo lo que estoy haciendo, y el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, es poniendo un mojón y diciendo, revisen lo que están haciendo. Porque yo no puedo entender, de verdad, que se magnifique un pase a planta de 100 personas en el INSEP, cuando el mismo día en la vereda había gente que reclamaba medicación. No está bien eso. Tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con esas cosas. Entonces, lo mismo en lotería y varios entes más. A ver, yo creo que este tema hay que manejarlo con mesura, con responsabilidad, cuidar a la gente. Hay mucha gente que nos dice, por favor, paren porque nos están embromando. Nos dicen eso. Entonces, otro caso, la gente que trabaja en desarrollo social, que hacen contención de adultos, que hay un montón de gente que está haciendo un trabajo fenomenal, que estuvo muy callada y que ahora de repente salen todos a defenderlos, lo cual es lógico, pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué justo ahora hay que hacer esto? Eso es algo, diputado, perdón que lo interrumpa, eso es algo que también podría tomarse como transversal, porque hoy, como contaba, hablaba la mañana con el abogado Paulo Pereira, y en relación a esto marcaba también cierta doble vara, porque él recordaba que cuando terminaba la gestión de Roy Nikisch hubieron 7.000 pases a planta. Sí. Entonces, hay una cuestión de transversalidad, que cuando se termina el mandato hay pase de plantas masivos. Te explico. Roy Nikisch fue ley. 60-28. Fue ley.
se mandó una ley a la Cámara de Diputados y los diputados lo aprobaron. Estos son decretos. Ni Pérez Pon, ni los gremios, ni Capitanía están por sobre la Constitución. Tampoco están por sobre la ley. Entonces, en ese marco legislativo, a nosotros no nos mandaron ninguna ley. No hubo una ley. Hay una ley de convenio colectivo de trabajo y todo lo demás, pero la Constitución te habla de concursos abiertos. La ley, la vieja ley que me criticó Pérez Pon, digamos, por mis declaraciones, la ley de empleo público es clara. Nosotros, la verdad, ni nosotros, ni el Bloque Radical, ni nada, se opone a esto, porque además lo dije en la conferencia, ustedes me habrán escuchado ya en la conferencia, lo dije claramente. A ver, empleados de sanidad, la gente de bosque, sabemos que hay un montón de gente que viene sosteniendo el Estado durante mucho tiempo y que no ha tenido respuesta, y esa gente hay que darle respuesta, pero hay que ver los expedientes, hay que ver quiénes son, dónde trabajan y todo lo demás, solamente eso. Y llegado el caso, diputado, que no se avance con el pase a planta que está ahora en discusión, y ya lleguemos a diciembre, enero, febrero con el nuevo gobierno, ¿tienen ya de alguna manera proyectado cómo harían ese reconocimiento a esta gente que usted dice que merece por actividad más? Claro, ¿Bajo qué mecanismo? Tenés que ver las bajas, tenés que ver las vacantes, tenés que ver las necesidades. Si vos me decís a mí hoy, ¿a quién pasarías a planta? Y yo pasaría a planta a 200 médicos que tengan contratado. Ya te paso unos médicos a planta, pero ya te los paso. Es más, los médicos retirados, yo los llamaría nuevamente a que trabajen en el Estado. Se fueron un montón de médicos del Estado que están retirados y que no pueden volver, yo ya los contrataría, porque nosotros necesitamos en el Chaco asistencia muy fuerte en temas médicos. Ustedes ven las combi que vienen acá perrando de todas las municipalidades que terminan trayendo todas derivaciones. Hemos perdido un sistema de salud pública donde el médico generalista estaba en cada pueblito del Chaco atendiendo cuestiones que después, cuando se complican, termina siempre derivado. Con el desarraigo correspondiente, con toda la familia que viene por atrás en el colectivo, durmiendo en los pasillos de los hospitales. Nosotros tenemos que tener prioridades. Sí, pero bien ¿cómo establecer esas prioridades? Hay una situación de, a ver, no es que tenemos reservistas de médicos que el 10 de diciembre cuando ustedes asuman, digo, no hay, a ver, hay una necesidad entre 700 y 800 médicos. Sí. ¿Cuántos médicos necesitan 13, para formar un médico 13, 14, 15 años? ¿Sí? Lo sé. Digo, si usted me dice que hay reservistas médicos... Sí, hay. Bueno, entonces, estoy seguro que hay. Estoy seguro porque se fueron un montón de salud pública, un montón de médicos de salud pública. Mire, ¿y por qué volverían? Por un incentivo económico, por estabilidad, por buen trato del director del servicio, por buen trato del director de zona sanitaria, porque la política ha quebrado todo. Se ha generado en el sistema de salud y en un montón de lugares un quiebre institucional muy fuerte por una cuestión política. Entonces, cuando vos le digas al médico, mira, acá no venís a hacer política, necesito que me atiendas 10 personas por día, pero no importa si sos radical, peronista, kirchnerista, no, necesito que me atiendas 10 tipos. Bueno, ese tema es clave. Se ha roto el sistema, la confianza institucional, desde los clubes, cooperadoras de escuela, hospitales, la famosa grieta ha dejado un montón de gente afuera. Diputado, usted habló de un gobierno austero, ¿no? Sí. Pero para hablar de austeridad también hay que hablar de, bueno, a dónde va el dinero y a dónde no va el dinero. Digo, ¿cuáles creen que fueron las áreas que recortaría o que sugeriría? Mira, acabo de terminar de leer un informe de 140 páginas, Lotería Chaqueña gastó más de 700 millones en publicidad en septiembre. Contame a mí, 700 millones. 700 millones. 1.400 médicos a medio millón. ¿No? Claro, creo que no es tan fácil igual derivar de lotería a otros ministerios. No estoy diciendo que de lotería derive a otro autárquico. ministerio. Estoy diciendo... Está comparando el gasto. Sí. Claro, estoy hablando de la austeridad. Estoy viendo un gasto de 700 millones, dividamos 1.400 médicos a medio millón. Quizás por medio millón varios médicos pueden venir a trabajar. De eso hay un montón de cosas que podemos solucionar. Livio, ¿a quién le corresponde la presidencia de la Cámara? Al partido que ganó las elecciones, definitivamente. A nuestro bloque, sí, sí. ¿Y ustedes tienen los números o no? Los números no, pero
a ver, somos 15, 14 creo que tiene Capitanich o el oficialismo, 2 el SER y 1 la gente Frente de... Renovador. Exacto. Nosotros la verdad que la tradición siempre ha sido... Perdón. Sí, la tradición legislativa de la provincia del Chaco, siempre el partido que tiene más diputados tiene la presidencia de la Cámara, el resto generalmente acompaña. Veremos qué es lo que sucede. La verdad que esa ¿Lo han charlado entre ustedes, digo? ¿Ya tienen el nombre? No, la verdad que no. Creo que en ese marco que hablábamos de los ministerios en noviembre o lo que fuera, también se va a hablar de la presidencia de la Cámara, de las vicepresidencias y todo lo demás. No olvidemos que nosotros hoy, Leandro Esdero es el vicepresidente segundo de la Cámara. Y debería ser el vicepresidente primero de la Cámara. Así que... Diputado, usted dijo, es verdad, existe como una norma tácita que el que gana las elecciones provinciales termina decidiendo en definitiva quién va a ser el presidente de la Cámara. Eso no siempre se ha respetado. Hace poco hablaba con el diputado Slimel y él recordaba la alianza, el radicalismo en su momento, en el 2007, cuando gana Capitanich las elecciones provinciales, sitúa en ese lugar, en la presidencia de la Cámara, a Alicia Mastandrea. Sí. ¿Y qué conflicto tuvo Alicia Mastandrea con Capitanich? No, yo desconozco si ha tenido algún conflicto, pero Por me eso. parece, lo que quería marcar es que esa norma tácita no siempre se cumple, me refiero. Está bien, pero creo que la gobernabilidad tiene que ver con eso. No hubo ningún conflicto entre el 2007 y el 2009 entre Alicia Mastandrea, cómo se ha votado y si no se ha acompañado o no a Capitanich. Ajá, de hecho, yo llegué al 2009, yo llegué en el 2009 a la Cámara y le hemos acompañado todos los endeudamientos de Capitanich para la construcción del acueducto. Acuérdense, en el 2010, 2011 empieza el acueducto del sudoeste, el que debería estar terminado hoy, y yo voté el endeudamiento con el Banades. 160 millones de dólares, ¿era? Más o menos. Sí, pero en realidad se usaron 130 porque la empresa OAS termina denunciado en el lavallato con el tema de Lula y todo lo demás y se corta esa provisión. Entonces en un momento determinado esa deuda no fue de 160, es menor y el Banco Nación Argentina él lo sabe mejor, pero paga las cuotas, digamos, en caso de que Chaco no la pague por alguna cuestión externa o lo demás. Así que este tema, nosotros hemos acompañado un montón de endeudamientos. Es más, hemos acompañado el endeudamiento de Pepo para pagar Camesa. Pepo paga Camesa en abril, lo deja en cero y cuando se va en diciembre ya debía 6.000 millones. Ahora se va a Capitanich y terminamos debiendo 120.000 millones a Camesa. Ayer vi la carta documento que le mandaron, por ejemplo, al ministro Pérez Pons, porque en Misión Nueva Pompeya se deben 56 o 60 millones de pesos a la empresa que provee de luz a Misión Nueva Pompeya, porque ellos no están conectados como nosotros a la electricidad normal, sino que tienen generadores, digamos, de una empresa, creo que es Agreco o algo por el estilo, que le provee de electricidad. Y no se está pagando esa luz. Entonces, cuando vos ves esos gastos y no le estás pagando la electricidad a quien le dan electricidad a Misión Nueva Pompeya, caramba, es una cuestión de prioridades. Diputado, me quedo un poco con lo que decía antes y lo vinculo con las reuniones de transición donde pidieron informes, Sí. entre ellos, bueno, obra pública, endeudamiento mismo. Si bien, por lo menos los últimos datos que se conocen, el stock de deuda de la provincia del Chaco no es significativo, no es un problema o un obstáculo, es importante igualmente, pero no tan grande. Sí tenemos refinanciamientos, por ejemplo, con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, para pagar 2024-2025. Sí. 2024 se inicia el pago de capital del bono en dólares internacional. En febrero. Digamos, en febrero y agosto. 20.000 Entonces, millones de febrero. exacto. 20.000 millones. Y otro tanto en Casi agosto. una partida completa de medio aguinaldo, el gobierno del Chaco tiene que pagar en febrero. Bueno, considerando eso, considerando lo que decía, la refinanciación que Sí. se hizo estos años y que se empieza a pagar en los años que vienen, tienen de alguna manera, primero, la información fehaciente en estos pedidos de informe que le hayan transmitido del gobierno la situación de cada uno de estos instrumentos y segundo, están encarando una agenda económica en la transición, por lo menos puertas hacia adentro de ustedes, Sí. con estos puntos que Sí, en un sí, contexto de una economía complicada el año que viene, afrontar un nivel de pago de servicio de deuda que va a ser más importante que los que se vienen teniendo hasta ahora, digo. Tal cual, la deuda del año que viene, a ver, cuando Capitanich roleó la deuda, es decir, cuando la
pateó, entre comillas, para adelante para que nos entienda la gente, durante este año se están pagando unos 70, 80 millones de dólares de deuda, el año que viene hay que pagar el doble, ¿sí? Nosotros sabemos claramente que febrero, septiembre del año que viene son extremadamente complicados. Yo acabo de terminar de analizar parte del presupuesto donde hay emisión de letras, creo que por 13.000 millones nada más o 14.000 millones, y la verdad que no sé cómo va a estar el año que viene porque podemos rolear letras, vender las letras del Tesoro, pagar eso y después descomprimir marzo-abril. Pero la verdad que económicamente hay complicaciones, sin duda. Pero Sí, es lo que hablábamos, ¿qué tipo de cambio va a pagar el bono? ¿Cómo? ¿Qué tipo de cambio vas a pagar el bono? Claro, No, hablar de eso. a ver, la gente no sabe, pero después de las pasos nacionales, cuando el dólar estaba a 2.60, 2.70 y pasó a 3.65, con una devaluación del 22%, Chaco tiene una deuda nueva por 40.000 millones solo por el cambio de dólar oficial, ¿o no? Sí. Es así. Es decir, nosotros, después de las elecciones nacionales de dentro de un tiempo, podemos terminar con un dólar de 600 y pico. Eso va a implicar para Chaco también un endeudamiento muy fuerte con los mecanismos externos de financiación. No son muchos, pero es importante, digamos. Por eso esos 20.000 millones que usted decía de febrero, en verdad podrían ser tranquilamente 30.000. No, pero Obvio, En vez del peso, digo. tal claro, cual. lo que decía es, si se libera la economía y el dólar va al dólar libre, es el crecimiento de la deuda de Chaco en pesos es muchísimo más, digamos. Se va a Sí, ir sí. 30, Pero ¿sabés qué 40% pasa? más. Mira, voy a cometer una infidencia pública. Si nos pasa eso a los chaqueños, le pasa a los argentinos y le pasa a todas las provincias. Y cuando el problema no es de uno, sino que es de todo, empieza a trabajar la política y no la economía. Entonces creo que ante una situación de ese nivel de ajuste o ese nivel de endeudamiento para pagar, creo que la solución va a terminar siendo política. Diputado, hablando de soluciones políticas y que la política puede llegar a trabajar de forma conjunta. Acá estuvo Roy Níquez hace poco y dijo, me preocupa tremendamente que gane Javier Milei y que explote todo. Después estuvo Eduardo Aguilar, dijo, no, ojo, porque la gestión de Leandro Esdero puede complicarse mucho si Milei cumple, si llega a ganar, es electo presidente y cumple eso de eliminar, por ejemplo, las obras públicas, se le va a complicar mucho a la provincia. Y a partir de ahí, ante un eventual balotaje, esto vengo preguntando recurrentemente, puede darse una unificación a la francesa de toda la dirigencia política tradicional, convencional, para que Javier Milei no llegue a la presidencia? Mira, estamos en democracia. Vos podés unificar lo que vos quieras. La gente va y vota. La gente va y vota. Bueno, en Francia resultó, ganó Macron. Y no le está yendo muy bien a Macron. Tiene ciertos problemitas, digamos, desde el punto de vista de política, pero la gente va y vota. Nosotros podemos recomendar, entre comillas, decir, mira, esto no me parece serio, esto no es cierto. ¿Sabes la cantidad de gente que cree que si gana Milei? O sea, a ver, se ha confundido el concepto de dolarizar con el de convertibilidad. Entonces, la persona que gana hoy 150.000 pesos cree que va a ganar 150.000 dólares. Pero de verdad lo digo, o sea, no hablo mal de nadie, es un problema casi cultural y de comunicación. Entonces, es muy difícil luchar contra eso. Pero si le decís la verdad, que si ganás 100.000 pesos tenés 10 dólares y que una pizza en Estados Unidos vale 10 dólares, te alcanza tu sueldo solo para comprar una pizza en Estados Unidos. Y eso hay que decirle a la gente. Pero hay que Diputado, decirlo de verdad. una última, ya nos hemos quedado sin tiempo de más. La agenda legislativa, ¿cuál va a ser la primera ley que van a enviar a la Cámara de Diputados, ya con Esdero como gobernador asumido? Y si está dentro de la agenda legislativa, algo que viene siendo una promesa de muchos gobiernos también, regular la pauta publicitaria. Mira, Hablando de austeridad. la agenda legislativa va a definir el equipo de Leandro, lo va a definir el gobernador electo. Esa agenda legislativa va a tener varias cuestiones que las acabo de decir, digamos, que tienen que ver con ver cómo manejamos el nuevo presupuesto, que creemos que va a estar desactualizado, que tiene que ver con celulares, que tiene que ver con cuestiones tributarias. Eso lo va a manejar él. Y respecto a la regulación de la pauta,
no hay leyes, creo que hay 2 o 3 proyectos respecto a regulación de pauta en la legislatura. Nosotros la verdad que más que la pauta publicitaria necesitamos regular la vida de los chaqueños. Necesitamos que tratemos de vivir un poco mejor. La pauta publicitaria es parte para muchos medios de su subsistencia, casi diría, pero creo que no va a ser eje en diciembre de la agenda de Leandro Esdero la pauta como tal. Creo que la agenda de Leandro Esdero va a pasar definitivamente por cuestiones básicas de salud, de situaciones. A ver, para que se den una idea, nuestra preocupación es quién va a sostener los equipos técnicos de SECHEP en enero y diciembre con los picos de calor. ¿Está? O sea, estamos pensando en eso. Entonces, me parece que no va a ser agenda definitivamente.